Muy bien, bienvenido a esta nueva clase en la que estaremos hablando del sistema de puesta a tierra. La importancia de que una instalación eléctrica tenga un sistema de puesta a tierra y cómo llega a funcionar este sistema de puesta a tierra. Bueno, ¿qué es un sistema de puesta a tierra? La puesta a tierra o conexión a tierra es la conexión de las superficies conductoras expuestas, gabinetes metálicos, a algún punto no energizado. Comúnmente es la tierra sobre la que se posa la construcción. De ahí el nombre. Al sistema de uno o varios electrodos que proveen la conexión a tierra se le llama toma de tierra. Las puestas a tierra se emplean en las instalaciones eléctricas como una medida de seguridad. En caso de un fallo donde un conductor energizado haga contacto con una superficie conductora expuesta, un conductor ajeno al sistema hace contacto con él, la conexión a tierra reduce el peligro para humanos y animales que toquen las superficies conductoras de los aparatos. Dependiendo del sistema, el fallo puede provocar que se desconecte el suministro por un interruptor termomagnético, un interruptor diferencial o un dispositivo monitor del aislamiento. Entonces, dicho en palabras más sencillas, es un sistema de protección en la que se conectan todas las superficies conductoras que en situaciones normales no deberían conducir corriente eléctrica a un pozo de tierra, conectado directamente a la tierra, al suelo, donde nosotros pisamos o donde va posado una construcción. Entonces es un sistema de protección tanto para los humanos como incluso para los animales. Pero es un sistema de protección que reduce los riesgos. Ahora vamos a ver esta imagen en la que podemos ver un transformador de corriente. Podemos ver que estos tres aisladores grandes son por donde entra la media tensión y los pequeños donde sale la red de baja tensión. Entonces tenemos tres líneas, línea 1, línea 2, línea 3. Entonces entre línea 1 y neutro tenemos la tensión de fase de 220. Entre línea 2 y neutro la tensión de fase, entre línea 3 y neutro la tensión de fase que es de 220. Y entre línea 1 y línea 2, entre línea 1, línea 3, entre línea 2 y línea 3, una tensión de línea de 380 voltios. Esto les hablo desde Bolivia, Cochabamba, Bolivia, donde la red de distribución en baja tensión se hace de la siguiente manera. No en todos los países obviamente es así. En algunos países la tensión de línea va a ser 220, 30 voltios y la tensión de fase 110, 20 voltios, ¿no? Entonces, dependiendo del lugar donde vivan, la red de distribución en baja tensión va a ser o 220 en tensión de fase y 380 en tensión de línea, o 110, 120 en tensión de fase y 220, 230 en tensión de línea. Entonces, generalmente en las viviendas aquí en Bolivia y en la mayoría de los países se utiliza 220 voltios, ¿no? Todos los equipos electrodomésticos funcionan con una tensión de 220 voltios monofásica. Ahora bien, el neutro tendrá una tensión de 0 voltios si las cargas están equilibradas en cada fase. ¿Eso qué quiere decir? Que si con la línea 1 y el neutro alimentamos una casa X, entre la línea 2 y el neutro una casa Y, y entre la línea 3 y el neutro una casa Z, si las tres casas llegan a consumir exactamente lo mismo y la corriente de cada una de las líneas llega a ser igual, entonces en el neutro va a haber una tensión, una diferencia de potencial de 0 voltios. Pero eso nunca va a pasar en la práctica, porque nunca van a llegar a estar completamente equilibrados estas tres fases. Se puede hacer lo posible para que llegue a estar lo más equilibrado posible, pero nunca va a estar perfectamente equilibrado. Eso quiere decir que en el neutro
va a llegar a haber una tensión o una diferencia de potencial que incluso puede llegar a ser peligrosa. O sea, no va a ser igual a cero. Va a ser 10, 20, 50 voltios quizá, ¿no? Entonces, hemos dicho que la tierra, el terreno, donde está soportándose las construcciones, edificios, donde nosotros pisamos, es un conductor eléctrico natural y tiene una tensión o una diferencia de potencial eléctrico natural de 0 voltios. Entonces, de esa manera se conecta el neutro a la tierra a través de una varilla metálica, una jabalina, una pica, para de esa manera hacer que la tensión o la diferencia de potencial se iguale lo más posible a cero, porque está conectado a una diferencia de potencial igual a cero. Y todas las viviendas tienen una alimentación de una línea y un neutro generalmente, ¿no? Y el neutro ahí cerca del transformador estará conectado por un cable o una varilla a tierra, para que se parezca lo más posible a 0 voltios el conductor neutro. Y hemos dicho que para que en un circuito eléctrico circule corriente eléctrica, es necesario que el circuito esté cerrado. O sea que si aquí hacemos una abertura, el circuito ya no va a estar cerrado y ya no va a circular corriente eléctrica por este lugar. Ya no va a circular corriente eléctrica por esta resistencia. Entonces recordemos esto, para que circule corriente eléctrica, el circuito tiene que estar completamente cerrado. Ahora vamos a ver esta imagen. Y aquí podemos ver un transformador, una red de distribución, de baja tensión. Y vemos que el neutro está conectado a la tierra física a través de una jabalina, una pica, una varilla metálica, ¿no? Entonces, de la red de distribución para una vivienda generalmente utilizamos el neutro y la línea para conectar. Y de ahí sale el neutro y la línea a un termomagnético que protege contra sobrecorrientes. De ahí vamos a derivar al tablero de distribución que tiene la casa y estará conectado a un interruptor o un disyuntor diferencial y luego a un interruptor o disyuntor termomagnético. Y después de eso estará conectado a todos los tomacorrientes, puntos de iluminación, todos los lugares donde necesitemos energía eléctrica. Ahora bien, ¿qué es lo que pasa en este punto? Aquí podemos ver, haciendo un paréntesis al respecto, aquí tenemos un tomacorrientes. Y físicamente o visualmente podemos identificar cuál es la fase, cuál es el neutro y cuál es la tierra. Si podemos ver acá con detalle, vemos que esta lámina o esta clavija es inferior o más pequeña a la de arriba. ¿Notan la diferencia? Esta es más grande y esta es más pequeña. Entonces la que es pequeña llegaría a ser la fase o la línea y la que es grande llegaría a ser el neutro. Y el que queda aparte llegaría a ser la tierra. Entonces de esa manera está dividida en los tomacorrientes y de esa manera podemos identificarlo visualmente. Ahora bien, en nuestro tablero de distribución podemos tener una toma a tierra igual. Vamos a ver ahora por qué. Ahora aquí tenemos una lavadora. Una lavadora en su interior tiene un motor eléctrico y ese motor eléctrico en su interior tiene bobinas de cobre que están aisladas del metal, están aisladas con barniz. Ahora puede ser por el desgaste, por el calentamiento, por la vibración, que por alguna razón uno de estos cables puede llegar a chocar contra la carcasa de la lavadora que es metálica. Entonces, la lavadora estaría conectada a una línea eléctrica, que es muy peligrosa, ¿no? Entonces, cualquier persona que llegue a tocar esta lavadora, también sería lo mismo que estuviera tocando este cable pelado de acá. Va a ser lo mismo. Ahora bien, ¿qué es lo que pasaría
si no tuviéramos un sistema de puesta a tierra? Pasaría esto. Como este chasis, el chasis de esta lavadora está conectado a la línea y la persona está tocando esa línea, entonces la corriente eléctrica llegaría a circular por acá, por acá, por acá, por acá, llegaría a tierra y la tierra, como es un conductor, volvería hasta el transformador. Y a través de este cable de tierra volvería al neutro. Entonces, recordando lo que hemos mencionado hace rato, se cumpliría lo que necesitamos para que circule corriente por un circuito eléctrico. Este circuito estaría totalmente cerrado. Llegaría a circular corriente a través de la persona, luego a través de la tierra, llegando hasta el neutro del transformador. Entonces, eso prácticamente llegaría a ser un gran riesgo, un gran peligro para las personas. Porque el hecho de que circule más de 40 miliamperios por el cuerpo de una persona ya puede llegar a ocasionar problemas graves a la salud e incluso puede llegar a colapsar a la persona. Entonces, no es posible que circule corriente por este lugar porque estaría atentando contra la vida de la persona. Estamos hablando de 50 miliamperes, 100 miliamperes, que prácticamente puede ser mortal que circule esa pequeña cantidad de corriente eléctrica a través del cuerpo de la persona. Es por eso que ahí entra el sistema de puesta a tierra. Y esta es una jabalina o una puesta a tierra independiente que tiene este cuadro eléctrico que está conectado igual a tierra, ¿no? Probablemente este transformador va a estar a muchos metros lejos de la vivienda. Entonces, ¿qué pasa cuando se tiene un sistema de puesta a tierra y pasa el mismo error de hace rato? Bueno, la corriente que va a llegar a circular o va a llegar o esa corriente de falla que va a llegar por la línea, va a llegar a volver a través de la tierra, de esta conexión, de este cable que hemos puesto en nuestro sistema tierra, y luego va a volver por acá y retornando al transformador. Entonces, desde este punto volvería a través de este circuito, a través de la tierra y volvería al transformador. Y de la misma manera se cumple de que es un circuito cerrado y circula corriente por ese circuito cerrado. Pero si a la misma vez esta persona llega a tocar esta lavadora, ¿por dónde va a preferir ir la corriente eléctrica? ¿A través de la persona o a través de este cable que está conectado a tierra? Bueno, una persona normal promedio tiene como una resistencia eléctrica de unos 4000 ohmios más o menos. Entonces, no es un buen conductor eléctrico los seres humanos. Y la corriente eléctrica siempre va a buscar la ruta más fácil para circular. Entonces, en este caso, en lugar de circular por este punto y volver al transformador, va a circular por este punto y de la misma manera va a volver al transformador. De esa manera, la corriente que va a circular por la persona va a ser mínima o ninguna. De esa manera se protege la integridad de la persona. Pero ahora esa corriente que va a circular y va a volver por el transformador se va a contabilizar en el contador de luz. Y llega a ser de la misma manera un problema, aunque no atente contra la vida de las personas. Es por eso, claro, y el hecho de que esté conectado o esté energizado esta lavadora sigue siendo un problema, ¿no? Puede llegar incluso a ocasionar incendios por la corriente eléctrica que va a circular por conductores no adecuados para esto. Entonces ahí actúa este interruptor diferencial. ¿Qué es lo que hace este interruptor diferencial? Lo que hace es comparar la corriente de entrada con la corriente de salida. O sea, si por aquí circula 10 amperios,
todas las corrientes que entran es igual a todas las corrientes que salen. Entonces, si por aquí circula 10 amperios, va a volver 10 amperios igual. Pero si existe una falla a tierra, si por aquí circula 10 amperios, tal vez 1 amperio de corriente va a circular por este punto y no va a volver esa corriente por el neutro. Entonces, al llegar a descargar o al llegar a circular 10 amperios en la corriente de entrada y 9 amperios en la corriente de salida, hay una falla. Se está descargando corriente eléctrica en algún otro punto y no está volviendo por el neutro, está volviendo por tierra directamente al neutro. Entonces, en ese sentido actúa este disyuntor diferencial, ya que al comparar la corriente de entrada con la corriente de salida y se da cuenta de que esto no está funcionando bien, entonces automáticamente llega a accionarse la palanca de este disyuntor diferencial. Entonces, los disyuntores diferenciales que se utilizan para viviendas son generalmente de 30 miliamperios o menos. Eso quiere decir que con una corriente de falla que circule a través de este cable de tierra que sea superior a 30 miliamperios, este interruptor diferencial, este disyuntor diferencial, va a llegar a saltar y desenergizar todo el circuito aguas abajo. Eso quiere decir que la lavadora ya no va a estar con esa falla a tierra, ni siquiera va a haber tensión eléctrica en este toma corriente, hasta que se pueda identificar el problema o la razón por la que este interruptor diferencial ha llegado a saltar. O sea, no salta por nada, ha saltado por una falla en la instalación. Entonces se ha dado cuenta de eso y ha cortado el suministro eléctrico. Se puede volver a subir, pero si la falla va a continuar, entonces va a volver a saltar nuevamente. Entonces prácticamente un sistema tierra funciona de la mano con un interruptor diferencial. Y el objetivo es proteger la integridad de los seres humanos, de los animales y, por qué no, también de los equipos dentro de un hogar, para que no pueda llegar a ocasionar incendios o gastos insulsos en el consumo eléctrico. Claro, pero la principal razón es que esto puede atentar contra la vida de las personas. Entonces, de esa manera podemos llegar a comprender cómo funciona un sistema de puesta a tierra, que prácticamente es indispensable en una instalación eléctrica. Tenemos que llegar a hacer esta instalación del sistema de puesta a tierra muy bien y de la mano de un disyuntor diferencial. De esa manera aseguraremos la seguridad de la instalación y la integridad de las personas, ya que la electricidad llega a tener un gran riesgo para los seres vivos. Claro, eso no quiere decir que tengamos que tenerle miedo, pero tenemos que tomar las medidas adecuadas para hacer instalaciones que puedan proteger la integridad de las personas. Muy bien, entonces hasta aquí esta clase en la que hemos explicado cómo funciona un sistema de puesta a tierra. Entonces, gracias por su atención y nos vemos en la siguiente.